Ok. Bueno, estábamos con el promedio, ¿no? El promedio de la cantidad transportada. Es bastante sencillo. Buscábamos la función promedio entonces. Y el rango que vamos a buscar es la cantidad transportada en planilla base. Marcamos toda la columna de cantidad transportada. Por supuesto, estamos dejando afuera el título, ¿no? De las columnas. El rango es de los números, exclusivamente. Marcamos ese rango de celdas, le damos a aceptar y listo, nos aparece el promedio. ¿Mm? Em, mm, a ver, acá, ¿cómo podríamos hacer? Porque eso lo preguntaron antes, si se podría hacer manualmente, por ejemplo, el promedio. Se puede hacer manualmente también. Por ejemplo, depende del caso. Hay casos en que amerita y casos en que no. Acá es mucho más fácil usar el promedio, la función promedio sobre los datos de la tabla. Es mucho más directo. Por ejemplo, si tuviéramos que calcular el promedio de los montos enviados, lo voy a escribir acá, promedio de montos enviados, podemos usar la función promedio, o bien podemos usar estos dos cálculos que ya tenemos hechos, porque el promedio de los montos es el acumulado de los montos dividido la cantidad de envíos. Entonces perdón, podríamos hacer igual al monto total de envíos dividido, y hago clic en la celda que me está dando la cantidad de envíos. ¿Sí? Entonces fíjense que me queda C3, que es el monto total de envíos, dividido C2, que es la cantidad de envíos. Y eso me da el promedio de los montos. ¿Mm? Bien, distintas formas entonces de llegar a un mismo valor. Eh, bien, volvemos acá. Y antes de, ahora va a volver unos minutos el profe, les menciono y les voy a dejar el PowerPoint para que ustedes lo vayan viendo y lo repasamos la clase, al principio de la clase que viene. La función siguiente que vamos a ver es la función sí. La función sí. Y la función sí, también lo tienen en las diapositivas, lo que hace es implementar el sí que vimos en la primera parte del año. ¿Sí? La lógica, por eso es importante entender la lógica es la misma. ¿Sí? Entonces lo que implementa la función sí es una estructura selectiva. Por supuesto, no nos vamos a poner a armar la estructura selectiva. Como dijimos hace un rato, la facilidad que brinda Excel es esconder todo eso. Entonces, directamente pone una función, le ponemos los argumentos de la función y nos da el resultado de esa condición, ¿sí? Según los datos de entrada. Entonces, lo que nos pide acá es agregar una columna a la tabla, que se llame leyenda, y que en esa columna aparezca la frase "es textil" si en rubro ese envío fue de textil. O que aparezca la leyenda "no es textil" si en rubro ese envío fue de electrodomésticos o de alimenticio. Entonces en nuestra tablita de planilla base vamos a terminar agregando una columna que se llame leyenda y vamos a implementar la función para el primer envío. Entonces, ¿en qué consiste? La función sí. La función sí, si vamos y vemos los argumentos, nos plantea tres argumentos. La prueba lógica es la evaluación de una condición, es la condición de la selectiva. ¿Sí? Entonces, necesitamos saber si en rubro fue textil o no. Y si es textil, va el valor por verdadero acá. Y si no, el valor por falso acá. Entonces, mi prueba lógica para el primer envío, mi condición, va a ser que el valor que está en la celda C4, entonces
puedo ir con el cursor y marcar C4, o puedo escribir C4 acá. Me voy a preguntar si C4, entre paréntesis, dice textil. Cierro paréntesis. Perdón, comillas, porque es texto. ¿Mm? Eso me voy a preguntar. Si esa condición es verdadera, entonces quiero que aparezca la frase es textil. Y si esa condición es falsa, quiero que aparezca la frase no es textil. Y pongo aceptar. El resultado de la función sí con esos argumentos para este envío, que es alimentos, es no es textil. Tengo que hacer eso para todas las filas. Obviamente no voy a escribir para cada una de las filas. Lo que hago es copiar la fórmula. Puedo copiar la fórmula arrastrando desde el margen inferior derecho la fórmula que tengo implementada para el primer envío. O puedo ir hasta ese rinconcito que aparece la crucecita negra y hacer doble clic. Hago doble clic y copia esa fórmula en toda la tabla. Entonces van a ver que, por ejemplo, acá había un envío de textil, entonces en esa columna aparece es textil. ¿Tá? O sea que nos da bien. Después la clase que viene vamos a repasar y vamos a ver por qué eso es así, y tiene que ver con las referencias, si son absolutas, son relativas y cómo se arrastran y copian las fórmulas. Eso lo vamos a ver entonces a partir de la clase que viene. Pero ustedes vayan viéndolo, vayan repasando todo lo que acabamos de ver. Profe, Y ¿cómo lo copió? con el doble clic sobre, cuando llegan acá, aparece la crucecita negra, margen inferior derecho de la celda que tiene la fórmula, y cuando están ahí le haces doble clic y te copia. Eso siempre que la columna que está inmediatamente a la izquierda de donde estamos copiando la fórmula tenga valores. ¿Mm? Si no, no lo hace. Bueno, Listo, gracias. bien. Entonces, vamos a cortar acá. No sé, Carlos, si estás por ahí. Sí, estoy. Bueno, Concluyo la clase y terminamos. Muchas bueno, gracias. perfecto. Entonces, buenas tardes a todos. Dejo de compartir, Carlos. Bien. Bueno, entonces, simplemente